Nos acompaña aquí en PropTech Latam Pepe Limón, socio director de Grupo Consultar, una empresa que se dedica a prácticamente todo lo que tiene que ver con la gestión de este sector tan importante. Y Pepe, para comenzar me gustaría que me comentaras un poco qué es Grupo Consultar, cómo inició su historia. Perfecto. Sí, claro que sí. Les platico un poquito de Grupo Consulta. Nacimos hace más de 20 años. Nacimos como una empresa que se dedicaba a la planeación de proyectos inmobiliarios y a lo largo del tiempo hemos evolucionado con el tipo de servicios que hemos implementado en el grupo y con distintas unidades de negocio. Eh, Seguimos con la planeación de proyectos, ciertamente, gerencia de proyectos, pero ya hemos evolucionado hacia otro tipo de servicios que tienen que ver más con la necesidad de los desarrolladores, que puede ser encontrar tierra, justamente en la aportación, encontrar financiamientos asequibles para sus proyectos. Eh, a lo largo del tiempo también encontramos una necesidad de capacitación y de profesionalización de la industria. Entonces creamos una división que se llama Consulta Academy, que justamente lo que buscamos es profesionalizar el medio, ¿no? Entonces, a lo largo de todo este tiempo hemos creado nuevos productos, nuevas unidades de negocio y desarrollamos también nosotros mismos, ¿no? Entonces, con todo este conocimiento y estos 20 años de experiencia, pues lo que hemos empezado a hacer también es nuestros propios proyectos, ¿no? Entonces, un poquito lo que hemos hecho en Grupo Consulta es empezar a cerrar la pinza de soluciones 360 para los desarrolladores, para inversionistas, para el cliente final, pero como bien dices, pues todo enfocado a la industria inmobiliaria. Claro. Cuando un desarrollador va a iniciar este proyecto, ¿por qué acercarse con ustedes? ¿Qué los diferencia? ¿Cuál es ese diferenciador que tú quieres destacarnos el día de hoy? Claro, eh, no es algo nuevo, la realidad es que vemos en cada ciudad grande que visitamos, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, etcétera, pues siempre vemos construcción, ¿no? O sea, Sí, estamos viendo proyectos nuevos. Evidentemente, pues empieza, nosotros siempre decimos que tenemos que estar en un océano azul, es decir, en un lugar en donde no compitamos por un tema de precio, que son los océanos rojos, sino que compitamos por un tema de diferenciación. Y ciertamente eso se empieza a complicar todavía más, ¿no? Con tanta construcción y con tantos proyectos. Entonces, lo que buscamos cuando el desarrollador se acerca con nosotros es justamente hacer una correcta planeación del proyecto para encontrar ese diferenciador que muchas veces pensamos en amenidades, ¿no? uh-huh. Y en realidad no necesariamente es eso, o sea, hay que encontrar cuál es el nicho, cuál es el mercado, cuál es el segmento, a quién le vamos a llamar, a quién le vamos a vender. Eh, es encontrar desde una etapa muy temprana hacia dónde tenemos que dirigir el proyecto, ¿no? Para que se pueda convertir en un proyecto exitoso. No es nada más un tema de hacer el estudio de mercado, que obviamente es parte de lo que hacemos en el proceso, pero también es entender cuál es la visión del desarrollador, también es entender cuál es la visión o qué es lo que el cliente final está buscando, ¿no? Es encontrar la mezcla entre estas dos, digamos que tanto el desarrollador como el cliente final, y obviamente involucrar a la comunidad, porque al final de cuentas es parte de, ¿no? Y Sí. lo que buscamos es que los proyectos ya no sean nada más un beneficio económico para el desarrollador, sino que sean un beneficio para la comunidad. Entonces, creo que eso es lo que nos diferencia de otras empresas, y al final de cuentas buscamos ese nicho, ¿no? Que no esté siendo atacado, ¿no? Yo creo que ese es el principal, digamos que objetivo, ¿no? Principalmente. Yéndonos también a una de las partes iniciales que tienen que tener en cuenta los desarrolladores y que ustedes son expertos y ustedes pueden asesorar completamente en esto, es la búsqueda de terreno, como bien nos mencionabas en la Sí. primera pregunta. ¿Qué es lo que debe tener un terreno? ¿Qué lo hace ideal para uno de sus clientes? Ok, es una muy buena pregunta. Lo que nosotros buscamos cuando iniciamos esta unidad de negocio que se llama Conterra, justamente, hay una necesidad por parte del desarrollador de encontrar tierra que sea accesible, que tenga buenos coeficientes, que sea y que esté en precio, y un valor adicional, pues es que se pueda aportar,
¿no? El que se aporte la tierra pues significa que el desarrollador no tiene que desembolsar capital para la compra de la tierra, entonces, bueno, eso es un beneficio adicional. Pero, ¿qué es lo que buscamos principalmente cuando estamos en este proceso de búsqueda de tierra para desarrolladores? Lo primero es entender qué es lo que el desarrollador necesita en cuanto a tipo de proyecto, en cuanto a densidad, en cuanto al tipo de, más bien al segmento al que va dirigido, porque lo que nosotros volteamos a ver a los terrenos es cuál es el potencial del negocio. Al final de cuentas, el desarrollador pues, dice, oye, yo quiero construir un edificio residencial. Ok, para un edificio residencial necesitamos encontrar un cierto tipo de terreno con un cierto potencial y densidad y coeficientes que nos permitan hacer el tamaño de proyecto que tú necesitas, y ese tamaño de proyecto, al final de cuentas, significa un potencial de ingresos. Sí. El terreno es un valor residual de ese potencial de ingresos. Entonces, lo primero que buscamos en los terrenos es que, con base en lo que el desarrollador está buscando, pues esos valores residuales de la tierra hagan sentido. Nos encontramos todo el tiempo gente que está vendiendo su terreno y está fuera de mercado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un tema pasional, es un tema emocional, es un tema de, es que mi vecino lo vendió en tanto, y el terreno, por sus características, a lo mejor no es el mismo que el terreno del vecino o que el terreno que está enfrente o en la colonia aledaña. Hay ciertos factores que tienen que ver principalmente con coeficientes, uso de suelo, densidad, que nos permitirán entender si ese valor de tierra es el adecuado o está muy por arriba o al revés. Nos ha tocado casos en donde le decimos al dueño de la tierra, oye, pues estás por debajo, ¿no? Sí. Entonces, pues es un aliciente también para el dueño de la tierra entender cuál es el potencial del negocio, ¿no? Entonces, es lo principal que buscamos, ¿no? O sea, cuál es el potencial de ese terreno y qué tanto se compara en la industria en cuanto al valor residual respecto de lo que el desarrollador quiere hacer, ¿no? Ese es el principal, ahora sí que factor que buscamos en esos terrenos. Y yéndonos ya al siguiente paso también, que es algo que también llega a preocupar mucho a los desarrolladores, el financiamiento. Sí. Ustedes nos comentan que también pueden apoyar desde esta parte con asesorías, con vínculos, créditos puente. ¿Nos puedes hablar un poco más también? Sí, claro que sí. Justo iniciamos con esta nueva unidad de negocio que se llama Invermatch. Invermatch lo que busca es financiamiento para desarrolladores inmobiliarios. ¿Y qué fue el nicho o la oportunidad que encontramos? Pues ya estábamos haciendo la planeación del proyecto. Hacíamos el estudio de mercado, hacíamos el modelo financiero, hacíamos el plan de negocio, hacíamos el plan de proyecto. Entregamos todo este paquete de información al desarrollador y era un trabajo en conjunto que a lo mejor dura entre 3 a 6 meses. Y lo que el desarrollador ahora decía es, pues está padrísimo, pero ¿y ahora cómo lo construyo? ¿No? O sea, ¿cómo lo desarrollo? ¿Con qué financiamiento? Entonces encontramos ese nicho y ahora lo que estamos nosotros buscando es acercar a las financieras, a los bancos, para que puedan aportar, o mejor dicho, financiar el dinero, el proyecto, y no nada más en esta ola que ahora vemos en la industria de financiar tu proyecto con preventas. Ese es un gran riesgo, ¿no? Entonces, siempre lo hemos dicho en la empresa, en el grupo, y lo que buscamos es darle esta estructura financiera a los proyectos, que sí, una parte es las ventas, pero no es todo, ¿no? O sea, al final de cuentas, se necesita un crédito puente, se necesita un capital inicial para poder arrancar con el proyecto, y lo que tratamos de hacer es justamente ese eslabón del financiamiento, el crédito puente, para poder terminar los proyectos y no esperanzarnos a, pues es que con las preventas voy a salir. O sea, eso cada vez es más complicado, ¿no? No digo que no existan los casos, pero es un gran riesgo y al final de cuentas puedes dejar mucho sobre la mesa. Me refiero a mucho dinero. ¿Por qué? Sí. Porque al final de cuentas estás sacrificando dinero, estás sacrificando precio porque no tienes la liquidez para terminar el proyecto. Entonces, prefieres tener esa liquidez, sacrificas rentabilidad y cuando ya tienes asegurado un crédito puente, pues en realidad lo que te tiene que interesar es terminar de vender, pero a un buen precio, al precio que realmente debería estar el proyecto, ¿no? Entonces, ya no sacrificas, digamos que precio por liquidez, ¿no? Porque ya estás cubierto con el crédito puente. Entonces, y lo que buscamos es que se gestione desde una etapa temprana.
porque al final de cuentas la gestión del crédito pues durará entre mínimo 3 meses y máximo puedes durar 6, 8 meses, ¿no? Entonces tiene que ser desde una etapa, principalmente, o lo que recomendamos es que sea temprano, ¿no? Sí. Lo antes posible. Pepe, con todos estos años que tiene Grupo Consulta, me imagino que ya han hecho un portafolio muy importante aquí en México. ¿Tienes algún proyecto que te gustaría destacar? Híjole, pues hay varios. Yo te diría que, por ejemplo, en Monterrey nos tocó participar bastante hace unos años. Hay proyectos en San Pedro, por ejemplo, Magma Towers es un proyecto que nos gusta mucho, es un proyecto disruptivo, es un proyecto que en su momento cuando se creó, se conceptualizó, son 2 torres negras que dices, pues no existían las torres negras, ¿no? Pues, en ningún lado. Entonces, es un proyecto que nos gusta mucho. A mí en lo personal es un proyecto que me gusta mucho. También hemos ahí participado en otros proyectos como el Show Center. En Mérida también estuvimos participando en un proyecto que se llama Enso, que también se convirtió en un proyecto bastante interesante. Eh, en Guadalajara, actualmente traemos un proyecto nosotros en Guadalajara interno, que se llama Verdanza Residencial. Es un proyecto en la Ribera de Chapala. Es un proyecto pequeño, pero es un proyecto boutique y son lotes residenciales para second home. Y la verdad es que también lo que me gusta es que hemos aprovechado mucho, digamos que la topografía de ese terreno para poder ofrecer vistas muy padres hacia la laguna, hacia el lago de Chapala. Entonces es otro proyecto interesante. Eh, Digo, esos son de los que ahorita se me vienen rápidamente a la mente, justamente como dices, ¿no? O sea, ¿cuáles son los más Emblemáticos. emblemáticos, ¿no? Que recuerdas. Entonces, son los que yo creo que más nos diferencian. También, ahorita que lo pienso, estuvimos participando con los dueños, los inversionistas del proyecto en el World Trade Center de Querétaro. Entonces, también es otro proyecto que es icónico en la ciudad, que es vistoso, que está bonito. Fue un reto, la verdad, cuando entramos nosotros, pero al final de cuentas es un proyecto que también pues es atractivo visualmente, ¿no? Entonces, yo te diría que son los que ahorita me recuerda, los que puedo como que más o menos visualizar y recordar que me gustan mucho en lo personal y que han sido proyectos exitosos, ¿no? Unos más que otros, pero en general es eso. Con eso también que nos mencionas de este proyecto Second Home en la Riviera de Chapala, también me surge una duda. ¿Cómo has visto tú la evolución del sector inmobiliario con todo este nuevo auge de nearshoring, la vivienda vacacional mucho en México, la época post pandemia también sabemos que el sector cambió mucho? ¿Cómo ves tú esta evolución? Sí, yo creo que ha sido ahora sí que hemos evolucionado o el sector ha evolucionado a las necesidades de lo que el cliente y lo que la propia industria vivió justamente a raíz del tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que estos proyectos de second home o incluso estos proyectos que estaban en destinos turísticos cobraron un auge y una importancia mucho más grande a raíz del tema de la pandemia. Y lo que hemos visto es, por ejemplo, Rivera Nayarit ha crecido a pasos agigantados. No nada más por el tema de la pandemia, se aperturó ya la autopista que te lleva de la zona metropolitana de Guadalajara a toda la Riviera Nayarit, pues haces 2 horas y media, entonces estás a literal un paso cuando antes te aventabas el doble o triple de tiempo, ¿no? Entonces, si de por sí ya era una zona que estaba en crecimiento, ahorita pues explotó. Riviera Maya, pues, ¿qué te digo? O sea, tiene más de 30 años desde que empezó el auge y sigue creciendo y sigue habiendo proyectos nuevos y seguimos viendo ciudades que van creciendo. Baja California Sur es otro punto que ahorita está cobrando un auge muy importante. Ya lleva el estado en sí, pues siendo el estado con mayor plusvalía en crecimiento de vivienda, de precios por metro cuadrado. Lleva creo que 2 años consecutivos siendo el estado con más crecimiento en ese aspecto. Y se ve, o sea, si tú visitas Los Cabos, La Paz, Todos Santos, ahora sí que desde La Paz hacia Los Cabos, Pescadero,
todo está creciendo Sí. y es una industria que está ahora sí que adaptándose, ¿no? Porque muchas veces volteamos a Los Cabos y decimos, ah, es un mercado americano, canadiense, pero no, ya también empieza a haber un mercado nacional importante. Playas de Oaxaca igual, ¿no? Es un caso importante. Y si me voy a lo local, pues justamente yo vivo en Guadalajara y pues la Riviera de Chapala también, si bien ya tiene más de 20 años que está creciendo, empieza a haber mucho más actividad justamente hacia los pueblos y hacia las localidades que no necesariamente son Chapala o Ajijic, que era lo común, ¿no? O sea, ya tenemos Jocotepec, que es justamente donde está Verdanza, ya viene Tuxcueca, que está enfrente, digamos, de Chapala, del otro lado del lago. Entonces, es un mercado que obviamente atiende a Guadalajara principalmente, pero que está creciendo también a pasos agigantados, ¿no? Y yo creo que es una respuesta a, número uno, lo que se vivió en la pandemia, y número dos, a que la gente también, los clientes, ya están empezando a voltear a ver hacia la industria como un negocio aledaño de inversión, no nada más como digamos que una reserva financiera de compro, invierto en ladrillo, porque al final de cuentas es lo que me asegura mi patrimonio. Ese es, digamos que el pensamiento old school, Sí. pero yo creo que ahora la gente lo está viendo también como un negocio adicional. O sea, justo el día de ayer estaba platicando con dos personas que decían, bueno, pues es que compré una casa en Estados Unidos, en Orlando, la tengo rentada pues prácticamente todo el año, ¿no? O sea, casi casi me tengo que pelear yo, que soy el dueño de la vivienda, para poder ir y apartar mis 2 semanas y poder ir a Disney con la familia, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, digo, hablando de Estados Unidos. Pero lo mismo sucede acá, o sea, te vas a La Paz, te vas a playas de Oaxaca y sucede lo mismo, tienes ocupaciones que están en el 75, 80, 85%. Entonces, pues es una locura, ¿no? También está el otro lado de la moneda, Tulum, que ya está sobresaturado, pero pues bueno, al final de cuentas hay que encontrar esos nichos, ¿no? Claro. Pepe, también nos diste un contexto muy amplio sobre dónde comprar. Sí. Sí. Y me gustaría también adentrarnos rápido un poco en evolución también, cómo evoluciona el sector en tecnologías, innovación y en sostenibilidad, un tema muy importante ahorita también. Claro, sí, yo creo que justamente el tema de PropTech, este tipo de espacios son importantísimos para la industria, porque yo tengo ya tres veces que vengo aquí a PropTech, y la verdad es que cada vez que vengo veo cosas nuevas, cada vez que vengo veo amigos, veo startups que iniciaron hace 5 o 3 años y que se están consolidando cada vez más y que ofrecen, digamos que soluciones para nosotros como desarrolladores o como consultores en desarrollo inmobiliario que podemos implementar dentro de nuestros procesos para agilizar y justamente para poder garantizar el éxito de los proyectos, ¿no? Entonces yo invitaría prácticamente a la industria a que se acerque, a que voltee a todo este ecosistema, porque hay soluciones para todos, Sí. ¿no? O sea, hay Contech, Urbantech, hay PropTech, hay Remtech, hay Fintech. FinTech, o sea, hay todo, ¿no? Entonces, es lo que viene. Yo creo que hay que acercarnos, yo creo que es un tema de irnos adaptando, si es que no estamos metidos todavía, pero es importantísimo estar en el medio, ¿no? Pepe, creo que aún tenemos muchas preguntas. Es un tema muy amplio. Tienes mucha experiencia por lo que estamos viendo. Gracias. Te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes.